Buenas tardes. Ana, pues hemos tenido la oportunidad de estar en contacto, lo tuvimos en Radio Centro para organizar una entrevista con el maestro Óscar Chávez. Fue pues hace un poquito más de un año que tuvimos esa oportunidad allá en el edificio de Constituyentes. ¿Cómo Sí, has estado como encargada de prensa? ¿Cuál fue cómo era la relación de Óscar Chávez con la prensa? ¿Daba pocas entrevistas? ¿Era reacio? ¿Le interesaba promover su imagen en algunos medios? ¿Cómo era Óscar Chávez en ese terreno, Ana Valentina? pues mira, él era una persona bastante sencilla, Uh-huh. entonces, bueno, mucha gente dice por ahí que era difícil, ¿no? De tratar. Para mí no era así. Yo creo que él más bien eh, lo que quería decir lo decía cantando, entonces a veces le costaba un poco la parte de las entrevistas y esto, pero creo que tenía más que ver con eso, ¿no? Que él sentía que lo que tenía que transmitir y decir lo hacía sobre el escenario y que eso era lo más importante para él. Uh-huh. Creo que siempre fue una persona que no le interesó particularmente figurar, eh, sino eso, ¿no? Poder comunicarse de ese modo y dar voz a muchas historias, a muchos movimientos, y no solo eso, ¿no? Sino muchas tradiciones, porque yo creo que algo que hay que destacar y rescatar mucho de Óscar Chávez es que no solo fue un cantante y un compositor, sino que fue un difusor de la música tradicional de nuestro país y que pasaba mucho tiempo investigando para poder después difundir esa música. Uh-huh. En esas tareas de investigación que efectivamente, como dices, forma parte, coincido, de una de las facetas más interesantes, menos difundidas, porque la mayor atención estaba centrada en en el aspecto específico de su producción musical más conocida, pero por otra parte, pues en esas tareas él viajaba con frecuencia, se entrevistaba, se reunía con músicos regionales para rescatar sones, tradiciones culturales. ¿Cuál era su actividad en ese aspecto, Ana Valentina? Mira, él leía muchísimo, era un gran lector, pero además, sí, bueno, por su oficio propiamente viajaba, entonces siempre estaba atento, escuchaba, tenía un oído muy despierto, por supuesto, entonces eso le permitía reconocer y acercarse, pues tuvo colaboraciones con grupos tradicionales muy importantes, o sea, así de rápido se me ocurre el trío Jojocapa de Veracruz, la banda Tlayacapan, muchísimos grupos con los que él tuvo una colaboración, hizo un disco en Juchitán, con los Pregoneros del Recuerdo también, eso, ¿no? Disfrutaba mucho de investigar y creo que esa es una parte fundamental de su valor, porque, bueno, hablando con Modesto López, que es el director de Pentagrama, y bueno, además es mi papá, somos socios en Pentagrama, Uh-huh. yo le decía que para mí Óscar era un rescatista de la música mexicana y latinoamericana, y él me decía que bueno, que más que rescatista él considera que es un difusor, porque alguna vez hablando con René Villanueva, que también es De los alguien que merece folcloristas. ser, sí, sí, y además que también fue un gran investigador musical, Uh-huh. que René le decía que ellos no rescataban música, sino que la música tradicional y a través de ella el pueblo que la compuso y la hizo, los rescataba a ellos, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es una observación muy atinada, porque creo que Óscar era una persona que sentía muy profundamente pues el pueblo de México, ¿no? Uh-huh. Tú lo acompañaste a muchas de estas entrevistas y de estas, nosotros la entrevista que tuvimos en Radio Centro, pues fue una Uh-huh. entrevista para mí muy interesante. Mm, Uno como entrevistador tiene que contener a veces las propias emociones y yo no fui capaz de Uh-huh. decirle abierta y expresamente al maestro Óscar Chávez cuánto lo admiraba, cuánto me había deleitado e incentivado a lo largo pues de muchos años
el escuchar su voz, el escuchar su canto, el escuchar la recuperación de la música popular, la canción de protesta, la canción con compromiso social. Pues bueno, como entrevistador no siempre uno tiene la oportunidad o pareciera que no es correcto que uno desahogue sus emociones frente al entrevistado, pero era un hombre con opiniones muy puntuales, reservado, me parece en ese sentido, no desbordado. No era un hombre que se soltara en términos apasionados a favor de una u otra postura, sino un hombre equilibrado, mesurado. ¿Así era en la vida cotidiana, Ana Valentina? Sí, sí, yo creo que Óscar era un hombre callado, pero que cuando decía era muy contundente en su decir. Como dices tú, yo algo que admiro muchísimo de él es que fue coherente consigo mismo, con lo que él creía, vivió siempre de acuerdo a eso, y eso me parece algo que no es fácil y que es digno de muchísima admiración. Yo creo que de las veces que tuve la dicha de verlo más feliz, que eso, como dices tú, él era poco expresivo a veces con sus emociones, pues no sé, recuerdo cuando pude acompañarlo a las comunidades zapatistas, yo podía ver esa dicha y que él definitivamente se sentía con los suyos, ¿no? Que fue una de las facetas de mayor compromiso político expreso que hizo Óscar Chávez hacia el zapatismo específicamente, ¿verdad? Así es, y Óscar Chávez fue, desde que nació el movimiento zapatista en Chiapas a la fecha, un zapatista convencido, y su corazón siempre estuvo guiado por esa bandera. Fue muy rápido el desenlace que terminó con la vida del maestro Óscar Chávez. Entró al hospital 20 de noviembre. ¿Algo tuviste, escuchaste algo que podamos compartir con el público? ¿Cuáles fueron los detalles o los momentos de todo este tramo final, Ana Valentina? Pues yo lo acompañé bastante, yo hice buena parte de todos los trámites, lo que hubo que llevar. Creo que algo que hay que decir es que si bien todo esto es muy y que no, mucha gente está muy sentida por no poder hacer un gran homenaje, hoy escuché, a mí me hizo mucho sentido, que Óscar nunca fue un hombre de multitudes. Él era eso, muy reservado, muy tranquilo, y creo que dentro de todo los homenajes íntimos, los que podemos hacer desde nuestros espacios cada uno, para él habrían sido lo ideal, ¿no? Digamos, como nunca fue un hombre de grandes homenajes o de pedirlos, ¿no? Creo que algo que a mí una imagen que les comparto, porque para mí fue reconfortante, fue que a la hora de estar en el hospital haciendo los últimos trámites después de su fallecimiento, bajé al área de patología y vi a algunos de los trabajadores de la salud, que hay que reconocer mucho su labor, sobre todo ahora, y estaban escuchando a Óscar. Pues. Y en cuanto me vieron y supieron quién era yo, como que les dio pena y pararon la música, ¿no? Pero yo pensé, ese es el homenaje a Óscar. Ediciones, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, pues Ediciones Pentagrama hará alguna edición especial, alguna edición de homenaje, o todavía no han pensado respecto a algo en términos discográficos, Ana Valentina. Sí, de momento la verdad hemos estado un poco superados, creo que más adelante tendremos tiempo para pensar. Y eso, por ahora mantener vivo el legado de Óscar creo que es lo fundamental, y seguir también con sus ideales que tenían que ver con que este fuera un país mucho mejor, más justo y más digno para todos. Bien, pues
Ana Valentina López Desea, que ha sido encargada de prensa de Óscar Chávez y socia de Ediciones Pentagrama. Pues muchas gracias, Ana Valentina, por esta oportunidad de platicar contigo, y el homenaje y el reconocimiento a Óscar creo que también debe ser extensivo a quienes hicieron equipo con él, quienes le ayudaron a avanzar en el complicado terreno de los medios de comunicación, en el complicado terreno de la industria discográfica. Así es que, Ana Valentina López Desea, también un reconocimiento a ti, a tu trabajo, como otras personas que participaron en el entorno de Óscar Chávez y ayudaron a avanzar en esto que finalmente es también un trabajo de equipo. Gracias, Ana Valentina. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, hasta luego.